Bueno, Martín, un gusto tenerte acá en Swap Podcast. ¿Cómo andás? La verdad salió un podcast muy rápido. Sí, sí, Salió, así como casi improvisado, pero dicen que son los mejores. Así que bueno, supuestamente sí. gracias a ustedes, muchas gracias de verdad por la invitación, que siempre es un gusto compartir y después, bueno, lo que le pueda servir a la gente, la verdad que me encanta. Así que hicimos un esfuerzo para poder coordinarlo y No. salió, La así logística que se dio. excelente. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos gustaría que te presentes vos para no achicarnos y ver quién sos. Bien, excelente. Bueno, ¿por dónde empezar? Mi nombre es Fernando Martín Ayala. Me dicen Martín, que bueno, mi viejo me pusieron Fernando Martín y siempre me dijeron Martín, que había una pareja, amigos de ellos, que tenían un hijo Fernando. Entonces, como para diferenciar, me dijeron Martín. Y también porque antes era Martín Ayala y ahora le agregué también el primer nombre, como para incluir todos mi nombre. Y a ver, yo siempre presento que mi transición profesional, que quizás es lo que más llama la atención y que a la gente le pueda ayudar a la que está en un momento parecido, ¿no? Yo estudié ingeniería de carrera original, que es una carrera que me parece interesante, está buenísima, pero nunca sentí que era mi pasión. Me pasaba que mis compañeros hablaban mucho de software, mirá este programa, mirá tal cosa, y yo capaz que en el tiempo libre hacía otra cosa, leía desarrollo personal o prefería salir y, no sé, caminar, ir a la playa. Entonces, en algún momento dije, esto no me gusta, y bueno, después nos podemos meter un poco más si quieren en detalle, pero en toda esa búsqueda de qué me gusta y una crisis profesional grande que tuve, que me llevó varios años, encontré a través del coaching la manera de ayudar a los demás y entre otras cosas a tener esa claridad de encontrar su pasión y encontrar los que le apasiona. Así que hoy en día me dedico a ayudar a las personas a superarse y bueno, en lo que es lo profesional, que estamos ahora lanzando un programa que es Transición Profesional Estratégica, justamente a las personas que quieren tener claridad sobre cuál es su futuro profesional. Así que eso a súper grosso rasgo así, súper general y bueno, ahora nos vamos metiendo si quieren un poco más. Sí, sí, porque además, justo antes de la entrevista esta, escuché un poco lo del podcast que hiciste con Rami y Mauro, y es increíble cómo pasaste de pura ingeniería, puro número, todo, a hacer un máster en recursos humanos, puede ser, y después, Exacto. o sea, empezar a trabajar en IBM, después, o sea, de tener como esa vida soñada desde afuera, y que en realidad, bueno, te sentías pleno. Claro, de hecho, mis amigos me llamaban el exitoso infeliz. Era un término porque si lo ves de afuera, es como, no sé, un reloj enchapado. Vos lo ves y de lejos así como que se ve re lindo, se ve todo Sí, perfecto. Después te acercás y no es tan así. Entonces, yo la verdad tenía todo. De lo que es profesional y en mi vida en general me estaba yendo muy bien. O sea, en ese momento ya me había mudado, vamos a hacer, para hacer un pantallazo a los 25 años, por ejemplo, ¿no? Porque yo me recibí a los 23 que me dediqué a estudiar, mis hijos me bancaron la carrera y pasó un tiempo como para que, trabajando como para que me empecé a dar cuenta que no me gustaba, que fue casi inmediato. Ahora, a los 25 años yo ya tenía mi departamento, estaba en pareja, me llevaba bien con mi familia, digamos, como que mi vida en general iba bien y a nivel profesional más todavía. En ese momento todavía estaba trabajando en IBM, después en Google empecé a trabajar después. Pero tenía un montón de beneficios. En sí, ese momento IBM era como el Google de ahora. claro. Y tenía un montón de beneficios, viajaba por trabajo, me pagaban bien, era un puesto prestigioso. Ahora, vos si lo ves así, como que para esa edad era la definición de Sí, sí, éxito. Yo te podía convencer de que me iba re bien y todo, pero en el fondo no me sentía feliz. ¿Y cómo me empecé a dar cuenta de eso, no? Porque con esto que te decía de hablando con amigos y todo, que sentía que tenían más ganas de hacer lo que yo hacía, y me pasaban dos cosas. Me pasaba primero que cuando tenía que trabajar, como que me daba cuenta que no estaba bien, como que estaba esperando que llegue a las 6 de la tarde, como que me desgastaba el laburo. El domingo ya me empezaba a sentir medio triste de que a veces era el domingo a la tarde. Después con tiempo me empezó a pasar que cuando me despertaba el domingo ya decía, uy, el último día libre que tengo que aprovecharlo. Entonces, al final decía, pero ¿cuántas horas me quedan de vida plena, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta que tenía que hacer un cambio. Y después el próximo paso fue, bueno, ¿qué hago ahora? Porque te das cuenta que no estás donde querés estar, ¿no? Me sentía un poco triste de una carrera tan larga que había hecho, como que sentía que la desperdiciaba, por más que después me di cuenta que no es así, un poco culpable por mis viejos, que me habían pagado todo, me habían bancado, y después que un poco manejé eso, que digo, bueno, la vida es así y a veces hay que cambiar, digo, ¿ahora qué hago?
Y ahí fue donde hice esto del posgrado en recursos humanos, donde empecé a probar. Por la verdad que en ese momento me hubiera gustado tener un coach que me ayudara. Sí, sí. Yo probé a hacer terapia, hice orientación vocacional, como que hice unos cursitos así como para orientarme y hablaba con amigos, pero me llevó tiempo y recursos humanos fue lo que probé, digo, me interesa trabajar con gente, como que por ese lado, después estudié administración de empresas, como que después de unos años logré encontrar la beta de lo que me gustaba y porque creo que es una, ¿no? Como una pensamiento limitante de que si vos te pones a reflexionar como que tenés todo claro mágicamente. Yo creo que un 50%, por lo menos así fue mi experiencia, es eh, así reflexionar un poco, pedir ayuda, conversar y decir, bueno, tengo una idea de por dónde voy, pero después también hay que animarse y accionar. En la acción se va encontrando la claridad. Cuando no sabes bien para dónde ir, puedes estar mucho tiempo ahí, ¿no? Como hay una frase que dice, avanza tan lejos como puedas ver y cuando llegues ahí verás cómo llegar más lejos. Ojalá alguien lo tenga todo claro de primera, fantástico. En mi caso fue más ir buscando un poco y encontrando sobre la marcha qué es lo que realmente me apasiona. Y en base a eso, al cambio, todo eso, capaz que nosotros chicos, 20 años o más, o dependiendo, estamos en una carrera universitaria y por allá decimos, sí, esto no nos gusta. ¿Cómo jugás vos con el famoso sesgo, el costo hundido? Bueno, ya voy 3 años, la termino. ¿Sigo esos 3 años o me cambio? ¿Vos cómo le darías a esa persona para motivarla, qué hacer, todo? Sí, está buena la pregunta. Mira, justo hoy tuve una sesión con un chico de 22 años que, bueno, estaba estudiando una carrera de cine y no estaba convencido y había hecho 3 años de la carrera y a veces es esa, la termino, no la termino. A ver, yo creo que la decisión es muy personal, pero les digo más o menos los factores que yo veo, que determinados patrones que les pueden ayudar a tomar una decisión. En mi caso, a mí, por ejemplo, me encantaba estudiar. Entonces no se me hacía difícil terminar una carrera, porque medio sobre el final, porque me gusta mucho la matemática. Entonces la primera mitad de la carrera me gustó y yo estaba convencido de que me gustaba. Claro, después empecé a cambiar un poco las materias más de computación, otro tipo de materias que me di cuenta que quizá no eran tanto lo mío. Pero ya me di cuenta que, no sé, cuarto año, por ahí, entonces me quedaba poco y encima me gusta estudiar. Y yo digo, bueno, la termino. Porque, a ver, digo, la carrera, hay carreras como que te ayudan, y creo que son muchas las que te ayudan a potenciar lo que vos hagas. Por ejemplo, la carrera de ingeniería yo creo que es una carrera que te ayuda a pensar, te ayuda a resolver problemas complejos. Entonces, eso me parece re valioso para usar en algo. Y yo después decía, bueno, si tengo una beca para estudiar otra cosa o un posgrado en otra cosa, capaz que después puedo hacer otra cosa, pero tener una carrera de grado es importante. Te da chapa en el currículum. Ser ingeniero es una carrera importante. Entonces, en mi caso, y para lo poco que me faltaba, y que además no sabía bien qué quería, entonces, digo, mientras lo voy viendo, termino la carrera, ¿no? Y en ese caso me recibí. Después, si hay alguien que capaz que tiene menos tiempo y ya se da cuenta que no le gusta, y bueno, yo qué sé, si ponele son 2 años, si tenés otra oportunidad también sobre todo, o te diste cuenta que te gusta otra cosa, y capaz que sí, capaz que estar 3, porque encima hacer algo que no te gusta, si te cuesta, porque te embola, capaz que te quedan 3 años y te van 5 o 6. Claro. Entonces, ahí sí, capaz que es más tiempo. O, no sé, hay gente, por ejemplo, también conozco varios chicos que empezaron a hacer un emprendimiento que les fue bien. No sé, empezaron a ser influencers, por ejemplo. Y capaz que su carrera no les motivaba tanto. Empezaron a tener un emprendimiento, les fue bien. Y dijeron, bueno, a ver, voy a dejar la carrera y me voy a dedicar a esto porque si le meto más me va mucho mejor. Después de último la retomaré. Entonces yo creo que entre esos factores uno puede decidir y para mí quizá lo importante es pasar un tiempo, porque no sé, si me decís que estás estudiando y a los 2 meses te das cuenta que no te gusta, ahí capaz que te estás dando por vencido, porque hay que darse un tiempo también. Yo creo que la clave de las trampas y del autoboicot está en que cuando, no sé, te viene una materia difícil o algo así, que quieras dejar porque no te fue bien. Claro. Entonces la pregunta es, ¿te estás desmotivado porque no te gusta la carrera en sí o porque estás sintiendo que estás fracasando, que no estás rindiendo en base a tus expectativas? Eso ya sería otro problema. Entonces, hay que hacerse la pregunta porque si no, a veces también hacemos trampas. Ah, no es lo mío, pero en realidad capaz que sí lo era si hubieras perseverado un poco más. Claro. ¿Se entiende la Sí, sí, diferencia? sí, Sí, obvio. sí. Vos, o sea, cuando arrancaste, o sea, elegiste ingeniería, ¿vos sentís que fue una decisión puramente tuya o que fue algo que también de lo que decían afuera? O sea, porque Sí. el problema este que vos no te sentías tan vos con ingeniería, que era por más que nada porque te gustaba estudiar, ¿te pasó durante toda la carrera o fue más cuando fue terminando?
Sí, me pasó más en la segunda mitad lo que le decía. A ver, también me llevó tiempo darme cuenta. Claro. Y O primero lo hiciste como por una cuestión de impulso, decís que venías. claro, a mí me gustaba estudiar. Claro. Era bueno para las matemáticas. Entonces parecía que era mi carrera. Claro. Hay varias cosas a tener en cuenta. Y ahí dijeron un punto muy interesante. Si la elegí yo, bueno, hay que ver qué es el yo y todo, ¿no? Pero como que no fue un mandato de mis viejos, que no sé, como tengo un montón de clientes que no sé si mi viejo era contador y quería que yo fuera contador, me dejó el estudio, ¿verdad? Me di cuenta Claro. que a los 40 odio que la contabilidad. No, eso no me pasó. Pero es algo que pasa bastante, ¿no? Que capaz que tu hijo tiene una expectativa o una carrera que ya tienen y quieren que la sigas, que capaz que lógicamente tiene sentido, o un sueño frustrado de ellos que quieren que lo hagas vos. Eso pasa. Entonces está bueno porque a los 17 años, alguien que más o menos le llega a esa edad a la facultad, 17, 18, yo no sé, yo no estaba maduro como para elegir lo que iba a ser el resto de mi vida. Que a ver, capaz que hoy en día ya no tiene por qué ser el resto de tu vida, pero es una decisión importante. Y entonces yo no lo tenía claro, no fue tanto por los mandatos de mi viejo, sino fue que yo no me conocía lo suficiente como para considerar todas las variables que influyen a la hora de decidir una carrera. Yo tenía, mira, a ver, como creo que está el Ikigai y todo eso. Para mí hay tres componentes, el Ikigai son cuatro. Yo veo tres componentes que son importantes a la hora de decidir. Que tengas un cierto talento, para mí es importante. A ver, después de alguna forma se puede delegar, si puedes tener un negocio, puedes tener gente, pero si vas a hacer una carrera, tenés que ser más o menos bueno, no sé, si sos un desastre para las matemáticas, capaz que estudiar ingeniería, y no sé si es lo mejor. O sea, cierto talento lo puedes compensar si te gusta mucho, pero algo de talento me parece que está bueno, te lo va a hacer más fácil. Yo tenía mucho talento para la matemática, sabía programar, entonces por ese lado parecía que estaba re bien. Después, oportunidad de que el mercado te pague con eso, también había, y es una carrera que sigue siendo y sigue prometiendo mucho, o sea que también. Pero me faltó la otra parte de si realmente me gusta, si me apasiona, como que en ese momento no me lo pregunté. Porque digo, y un poco capaz que ahí viene el paradigma familiar, el trabajo es trabajo y es para ganar dinero, como que no consideré, ¿será que disfruto mi trabajo? No es una pregunta que no me hice. Capaz que sí vine sesgado inconscientemente por ese lado, o quizá también me pensé que me gustaba, porque hacía algunos programas básicos en lenguaje de programación y algo me gustaba, pero de ahí a trabajar todo el día Claro. para eso. Entonces yo creo que las tres cosas son importantes a la hora de decidir una carrera. Pero bueno, yo no lo tenía tan clara en ese momento y bueno, son cosas que pasan. Bueno, tenés 2 libros escritos, puede ser del miedo. Exactamente, sí, sí, los 10 disfraces del miedo y los 4 niveles del miedo. ¿Qué nos puede decir del miedo? ¿Cómo nos podemos diferenciar si es miedo o capaz que... ¿Cómo sabemos si es un miedo de verdad o puede ser un trauma? ¿Cómo hablas vos del miedo? ¿Qué nos explicarías vos sobre el miedo? Claro, sí, sí. Del miedo, bueno, es un tema que me apasiona y que siempre estuvo presente en mi vida porque, bueno, eh, estuvo y lo tuve que enfrentar, digamos, como todos, ¿no? Ahora, esto que preguntás, primero hay dos tipos de miedo, ¿no? El miedo como emoción, el miedo es útil en el contexto adecuado, ¿no? Está claro eso. Si, no sé, no sé, vamos por la calle y vemos que hay un asalto, vemos que hay tiroteos, por ejemplo. Entonces ahí la reacción inmediata del cuerpo va a ser del miedo, o sea, vas a sentir miedo, vas a sentir ganas de escapar, de pelear, espero que no en ese caso, esconderte, algo para proteger tu vida. Porque, a ver, nuestro cerebro y nuestro cuerpo están preparados para sobrevivir, no tanto para ser felices, más para asegurar la supervivencia, que estamos, bueno, tenemos un cerebro que estaba preparado para, no sé, miles de años atrás. Quizá hoy en día no pasan tanto esas cosas, pero bueno, pueden pasar. Entonces, en ese caso es útil. Cuando, capaz que en una situación así, el hecho de que, de hecho, la parte de lo que es la inteligencia emocional es mucho más rápido que el cerebro pensante, entonces capaz que es una fracción de segundo que te hace que te tirás atrás de un árbol y eso te salvó la vida. Porque, bueno, es lo que te podía salvar de una fiera salvaje antes, ¿no? Entonces, en esos casos, si hay un peligro real, que quizás es la pregunta, ¿hay un peligro real en este momento, en el presente, ¿no? No dentro de 2 semanas cuando tenga que dar una presentación, sino hoy. No si me pregunto si voy a tener dinero para fin de mes, no, hoy. En ese caso sí es útil, en ese caso está bien, escapá, escondete, lo mismo, si ves un perro por la calle, ¿no? Y cruzá por la calle enfrente, da la vuelta, lo que sea, hay un posible peligro. Porque creo que las emociones está bueno lograr el equilibrio, ¿no? La valentía, por ejemplo, ¿qué es? Es el equilibrio entre la cobardía y la temeridad. Porque tampoco está bueno ser temerario, inconsciente ante el peligro. Te vas a pegar unos cuantos golpes. Entonces, en ese caso, el miedo te lleva, por lo menos al lado de la valentía,
Bueno, si te lleva para el lado de la cobardía habrá que calibrarlo. Pero ¿cuándo se vuelve un problema el miedo? Cuando ya se vuelve un estado de ánimo que impide o dificulta accionar hacia un objetivo, que en general es un objetivo ambicioso fuera de la zona de confort. Porque ahí está el miedo. Cuando salís de la zona de confort, algo que te sentís inseguro, el miedo supuestamente te quiere proteger, por ese miedo que, entre comillas, te quiere cuidar de los peligros. Y quizá algo que querés hacer hace tiempo no lo haces. Por ejemplo, no sé, un trabajo que no me gusta y cambiar, en mi caso, empezar un negocio, emprender, alguien que quiere, no sé, como ustedes, por ejemplo, hablar en público. Estábamos hablando un poco que, a ver, no es algo que cualquiera hace. Hay que entrenarse, hay que primero tener el coraje de hacerlo y después empezar a practicarlo, ¿no? Pero podríamos, lo que serían los disfraces del miedo, que nos convence, digamos, nuestro cerebro, esa parte del miedo de que no es bueno el momento, no, vos tenés que dedicarte y terminar tu carrera, después lo haces, postergación, por ejemplo. No, pero ¿de qué vas a hacer? A ver, todavía no lo tenés tan claro, confusión. Entonces, en ese caso los miedos como que es como voces que escuchamos en nuestra cabeza que nos dicen que no hagamos las cosas. Y eso se vuelve un estado de ánimo porque sigue siendo permanente. Hay una frase del doctor Smiley Blanton que dice que el miedo es la más sutil y destructiva de las enfermedades humanas. Y es destructiva porque te va destruyendo silenciosamente tus sueños, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos miedo. Tenemos una excusa perfecta de que no, porque estamos ahora enfocados en otra cosa, queremos hacerlo bien, cuando consigamos un socio, cuándo, bla, bla, bla. Cuando decimos lo voy a hacer cuándo, en realidad es una excusa del miedo, ¿no? Tony Robbins dice, ¿cuándo es ahora un buen momento para hacerlo? En el sentido de que la acción empieza ya y ahí es donde se empiezan a mover las cosas. Entonces, si te estás limitando en algo que hace tiempo que no estás queriendo hacer, y ahí yo creo que puede estar presente el miedo. Y está bueno empezar a hacerse las preguntas estas porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuáles decís que son las mejores herramientas para que uno solo se pueda dar cuenta y accionar ya? Bueno, hacerse un poco esas preguntas es el primer paso, que vos digas, bueno, observa tu vida, observa tus resultados. Entonces decís, bueno, a ver, esto hace 3 años que lo quiero hacer y no le encontré la vuelta. ¿Por qué era la pandemia? ¿Por qué tal cosa? Porque el perfeccionismo es otro disfraz del miedo, que querés hacer todo perfecto, que era mi disfraz del miedo, era ese, el perfeccionista, porque bueno, se había sentido que mis viejos habían sido exigentes, yo por lo menos lo sentía así, entonces para agradarles, para que me premiaran, digamos, era perfeccionista, quería hacer toda la perfección. En mi caso era ese. Pero empezando a reflexionar, y me siento tentado de decirle que lean los libros. Pero bueno, para no hacer una autopromoción así. Pero pará, ¿cómo se llaman los libros? El primero es Los 10 disfraces del miedo. Iban a ser un libro solo, que después lo hice en 2 libros más chicos, porque como que son 2 temas bastante separados. Los 10 disfraces del miedo son las formas que tiene el miedo, las trampas de controlarte sin que te des cuenta, como decía, la confusión, el perfeccionismo, la postergación, todo eso. Y el otro es los 4 niveles del miedo, que habla, bueno, como distintos niveles a la hora de enfrentar el miedo, que el 4 es el más fuerte, que en acción masiva, que donde realmente lo enfrentamos y cada vez te va dominando más el miedo cuanto más abajo. Ahora si quieres nos metemos un poco. Pero bueno, estar consciente de eso, es reflexionarse. Puede ser a veces que un amigo te lo diga, porque a veces no vemos, estando dentro de nosotros, no sabemos lo que no sabemos. Eso es la incompetencia inconsciente. Cuando no sabemos algo y no sabemos que no lo sabemos, y es un punto ciego eso. Porque si lo sabemos, por lo menos lo podemos empezar a cambiar. Entonces, empezar a hacerse esas preguntas. Y una vez que nos damos cuenta que tenemos miedo, ¿cómo construimos coraje? ¿No? Porque está la ilusión o la creencia de que algunas personas tienen coraje y otras no. También está la creencia de que algunas personas no tienen miedo, que las personas exitosas hacen todo y capaz que las vemos que hacen cosas y no deben tener miedo. Entonces yo cuando tengo miedo digo, soy un cagón, ¿cómo no hago esto? Pero la verdad es que el coraje es tener miedo y hacerlo igual. Claro. Y es algo que se construye, es una decisión tener coraje, porque accionar a pesar del miedo es una decisión. Entonces si alguien no lo hace, no es que tiene o no lo tiene, es algo que hace y que decide. Eso está bueno porque le da esperanza a las personas que quieren enfrentar el miedo. Ahora, ¿de dónde saco esa motivación a enfrentar el miedo? Porque a veces es tan fuerte el miedo. Yo me acuerdo la primera vez que hablé en público o de adolescente cuando le quería hablar a una chica que me gustaba, cualquier situación que me daba mucho miedo, mi cuerpo me terminaba boicoteando. Al punto que empezaba a temblar o se me cerraban las cuerdas vocales. A ese punto le digo. O sea que por eso le digo que soy un ejemplo del miedo. Entonces, podemos desafiarlo de a poco. Podemos ver hasta dónde está nuestro límite de desafiar el miedo siendo realistas, ¿no? Desafiarlo lo más posible, pero sin que nos boicotee y sino ir probando. Pero yo creo que es importante tener una motivación fuerte, un para qué.
por ejemplo, para el que quiere empezar a grabar un podcast como ustedes, o el que quiere empezar un emprendimiento, empezar a ser influencers, tiene esa visión, tomarse un momento para imaginarse lo bueno que estaría si realmente lo hace con éxito, en general es algo que te puede cambiar la vida. Y cuando empezamos a conectar con la emoción de tener eso, y ahí decimos, bueno, yo lo hago lo que sea por esto, listo, basta miedo, basta lo que sea. Creo que en mi caso la pregunta es, la peor pregunta que me podría hacer, que llegue el final de mi vida, que llegara viejo y decirme, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Es horrible eso, que ya no hay vuelta atrás. Prefiero decir, bueno, lo di todo y no lo logré o logré a medias, que no lo hice. De hecho está demostrado, hay estudios que le preguntan a personas que están por morir de qué se arrepienten, mucho más de lo que no hicieron de que lo que sí hicieron. Entonces eso nos da la motivación a enfrentarlo, como sea. Y es una muy buena motivación tener el miedo como el miedo de perder cosas. Por ejemplo, el miedo de no tener algo, el miedo, y entonces en base a eso vas rompiendo otros miedos. Bueno, hay estudios que dicen que las personas tienen más miedo a perder algo que a ganar algo. Por ejemplo, estudios que una persona tiene $100, tiene más miedo a perder esos $100 que no le importa tanto si no gana después $100. Por ejemplo, si le haces una apuesta y para ganar quizás arriesga más porque bueno, ya no los tiene. Entonces, bueno, si los gana mejor, pero si no, está igual. Ahora, cuando empezamos a perder lo que tenemos, eso es muy doloroso. Entonces, puede ser una motivación, es a través del dolor. El placer y el dolor, esto lo dice Tony Robbins y es un principio fundamental, es el placer y el dolor son nuestros principales motivadores. Entonces, o lo podemos decir de otra manera, que hay dos motivadores al cambio, que uno es la inspiración y otro es la desesperación. La inspiración y el placer es lo que les decía, tenés una visión como los grandes líderes del mundo, que querían algo y decían, no sé, Bill Gates, Steve Jobs, que decían, bueno, quiero cambiar el mundo con algo. Y no sé, imagínense Wright, los hermanos que inventaron el avión, son inventos que cambian el mundo realmente. Y eso es una visión que, claro, ¿cómo no dar la vida por eso? De hecho, estamos dando la vida día a día por algo, démosla por algo que valga la pena, ¿no? Para que tenga algo emocionante también. Pero puede ser el dolor. En mi caso me motivó mucho el dolor. En mi caso fue más desesperación. Estaba tan embolado en mi trabajo que además no solo era el trabajo, sino con el sistema corporativo, de esto de ser un cubículo más. Y realmente era doloroso, porque casi que no tenía vida. Eso es lo que le contaba, el exitoso infeliz. Entonces, ese dolor también te motiva a cambiar. Cuando decís, no quiero más de esto. Tony Robbins dice que el cambio ocurre en un instante. ¿En qué instante? En cuanto tomamos la decisión de hacer algo, que le decimos basta a este jefe, a esta relación que no me gusta, a este trabajo, ahí viene el cambio, ahí es la motivación del dolor. ¿Y por qué alguien, o sea, elegiría o sea, viste el estudio ese que dijiste que la gente prefiere no perder a intentar ganar? ¿Por qué alguien preferiría quedarse en su zona de confort, no querer mejorar? O sea, ¿qué gana con eso? Y qué indicios también le pueden hacer darse cuenta que por ahí, si vos decís que no es lo mejor, ¿cómo cambiar? No sé si me expliqué. A ver, en el ejemplo ese de perder, o sea, porque el perder es percibido como el camino a la muerte, ¿no? Digo, vos perdés dinero, por ejemplo, ¿no? Si perdés todo tu dinero y tus cosas, pues podés quedar expuesto a la muerte, digamos, por ejemplo, ¿no? Por eso, como les decía, nuestro cerebro nos busca la supervivencia, sí, no tanto ser felices. Entonces, todo lo que sea perdón. Todo lo que nos lleve a la muerte es lo primero que queremos evitar. Después, si estamos felices, mejor. Pero, a ver, una vez que no morimos, digamos, podemos empezar a enfocarnos en otras necesidades, capaz. Tener un techo, no sé, y ser feliz y la autorrealización, ¿no? Según Maslow están arriba, pero por eso el primero sería no morir. Ahora, quizás las personas no tienen una motivación fuerte, como lo que decía, para salir de la zona de confort. Entonces, quizás se quedan ahí y no tienen ni un dolor fuerte, porque capaz que no están tan felices, pero tampoco están muy infelices. Es lo que Tony Robbins le llama la tierra de nadie. No estamos felices, pero no estamos lo suficientemente infelices como para hacer algo al respecto. Entonces, esa posición yo creo que es la peor. Porque si estás feliz, buenísimo.
Si estás infeliz vas a querer hacer algo, en algún momento te va a motivar a salir. Si ves muchas CEOs, muchas personas exitosas, fue el dolor lo que realmente los motivó. Te diría hasta que más que el placer. Entonces, si estás en el medio es como que no tenés ninguna de las dos motivaciones. Esa creo que es la zona más peligrosa. Como que no cambias para nada, es como que estás tan tranquilo que no hay nada que te mueva. Exacto, y capaz que hasta porque a ver, hay como un termómetro de insatisfacción. Podrías estar feliz, idealmente, después empezás a estar saciado con algo, como me pasó a mí con el trabajo. Al principio estaba ok, así, sí, pero tampoco me motivaba mucho. Después empezás a estar medio insatisfecho, te empiezan a molestar cosas, llega un momento que estás harto. Entonces, el hartazgo sería el motivador de dolor. La felicidad sería, ahí te motiva a quedarte. Pero en el medio, que capaz que igual te molesta un poco, a veces no llegas a hacer algo, no te llega a molestar tanto como para decir, hago un cambio. Porque hacer un cambio también hay un riesgo. Entonces, decís, bueno, es como una balanza. Vos decís, bueno, ¿cuál pesa más? Estoy un poco harto, pero esto me da mucho miedo. Y me quedo así, por lo menos tengo un sueldo a fin de mes. Por lo menos tengo la obra social, no sé, como que estar en esa zona de confort, como que no lo ves como algo malo. Mirá, está el cuento este del perro quejoso que una persona va caminando por una ciudad, por una calle de un barrio residencial, y hay varias casas así con porche, así con terreno, y en una había un perro tirado y al lado estaba el dueño del perro sentado. Y el perro estaba como quejándose así como que algo le molestaba mal, como lloriqueando, como que estaba sufriendo. Pero el dueño estaba a 2 metros, estaba leyendo el diario tranquilo. Y este dice, pero ¿qué? ¿No le ayuda al perro? ¿Pero qué le pasa a ese perro? Y el dueño está lo más tranquilo, no entiende la situación. Entonces le pregunta al tipo y le dice, ¿pero qué le pasa a ese perro que tanto se queja? Y el dueño lo mira y le dice, sí, es que está acostado sobre un clavo. Menos entiende, le dice, pero a ver, ¿por qué no se levanta y listo? Le dice, porque el clavo lo está lastimando, pero no tanto como para tener que levantarse. Esa es la tierra de nadie. Que te molesta y, a ver, el perro se podría levantar y listo, pero para muchas personas levantarse requiere mucho coraje que quizás no tienen. Quizás, es como decía, quizás se construye también. Porque, a ver, ¿qué pasa? Estar en un trabajo que no te gusta, por ejemplo, ¿no? Tenés todos los beneficios, todo, no te gusta el trabajo. Entonces vos decís, está bien, me da cierto dolor, pero tengo los beneficios, como que un poco más me cierra, de último, no sé, después salgo el fin de con mis amigos y como que tratás de escapar un poco, esa es otra estrategia. O escapar de esa situación, hacer de cuenta que no, que esto es una fase, nomás lo postergás, buscar algo, escapás, decir, bueno, me voy de vacaciones cada tanto y salgo con mis amigos, me alcoholizo y me olvido de todo, pero sabés que no soluciona el problema, porque es una parte de tu vida y encima te afecta la salud. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestro cerebro no nos alerta más fuerte porque es una situación que no es buena tampoco, ¿no? Estar en un trabajo que no te gusta. Nuestro cerebro no es bueno para alertarnos de miedos, de cosas que van a pasar muy en el largo plazo. Como yo le decía, si vamos caminando y aparece un tipo con una metralleta, aparece un perro rabioso, inmediatamente se nos activa la amígdala, es inmediato, en una sola sinapsis, entra por la vista, va a la amígdala y ya inmediatamente, sin que sepa lo que está pasando, te da un cagazo y salís corriendo. Excelente. Ahora, ¿por qué alguien que, no sé, fumar, por ejemplo, trae cáncer de pulmón? ¿Por qué alguien que fuma, capaz que se lo trae, no sé, empieza a fumar a los 25 años, a los 60 tiene cáncer de pulmón? ¿Por qué cuando prendió el primer cigarrillo no sintió miedo de tener cáncer de pulmón? Porque es algo que está tan a largo plazo, a menos que esa persona tenga una conciencia fuerte de la salud, dice, pero si un cigarrillo no te va a matar, por algo hay que vivir, ¿no? Y empiezan a racionalizarlo. El cerebro no te alerta tanto de las cosas que pasan lentamente. Es como la rana hervida, que tirás la rana y en agua hirviendo salta, pero si la pones en agua tibia, queda ahí y se termina muriendo. Entonces, hay que a veces ayudar al cerebro a eso. Un ejercicio que hace Tony Robbins, el que yo lo hago en el coaching también, es empezar a visualizar. A ver, hoy no estás tan mal, pero ¿qué pasa si esto sigue? Porque día a día se nos va yendo la vida. Se pasó una semana más, pasó un mes más, pasó un año más, y después te vienen 5 años y 10, y empezar a visualizar que en 10 años vas a estar muy mal. Y eso vas a decir, uy, tengo que hacer algo ya. Entonces, a veces necesitas ayuda, o lo puede hacer uno mismo, como para reconfigurar el cerebro para que te ayude a darte cuenta de que lo que estás haciendo es doloroso. Pero a veces automáticamente no lo vemos. O sea, pensaba mientras decía todo esto, puede ser que el simple paso del tiempo sea algo que te lleve para
a la comodidad, o sea, perdón, a la felicidad o a la infelicidad como para cambiar? Es el simple paso del tiempo sin que siquiera hagas algo. A ver, quizá no sin que hagas algo, ¿no? A menos que justo saques la lotería o algo, pero Tony Robbins dice que lo que no crece, decrece. Si no estás creciendo, en el momento estás decreciendo y estás como muriendo lentamente. Y es verdad, porque vos, no sé, vos querés, no sé, trabajar en Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y ponele que te dicen, mira, vas a ser gerente de Coca-Cola ya mismo, sos el gerente general de Coca-Cola. Y está, pero vos querías algo acá y te lo ofrecen acá. Estás así, no sé, súper feliz. Ahora vos pasa el tiempo y bueno, y en un momento capaz que sí, bueno, ¿sabes? Soy gerente de Coca-Cola, ya como que subís tu estándar, digamos, ya lo normalizás y llega un momento que vas a querer algo más. Porque el ser humano busca el crecimiento, la mente busca la expansión, se expanden las neuronas, buscar nuevos circuitos, nuevas conexiones. Entonces, eso es natural. Entonces, ya por el hecho de no hacer nada, es como ir empeorando gradualmente. Lo que pasa es que a veces no se ve, no se ve, digamos, hasta que pasa un tiempo, como que lo que no crece, decrece. Entonces, el paso del tiempo quizá no ayuda, hasta puede empeorar la situación, pero lo que puede hacer es que si vos te realmente imaginás y te empezás a sentir peor con el tiempo, como estás decreciendo, ahí en algún momento te hartes y tomes la decisión. Pero si no tomas la decisión, no va a pasar. Pero a veces pasa el hartazgo, no sé, puede pasar con el tiempo, que te empezás a dar cuenta que un día, no sé, cuando tenés un cumpleaños que termina con un cero, una nueva década, y te pasa, no sé, llegás a los 30, a los 40, a los 50, lo que sea la edad de cada uno, y decís, empezás a pensar sobre lo que hiciste en tu vida, ¿no? Hay determinadas crisis a determinada edad. Eh, yo la tuve a los 25, hay gente que la tiene más grande, está la crisis de la edad media, que a los 40 y pico, que te empiezan a comprar Ferrari, no sé, cosas así, que quieren vivir lo que no vivieron porque les queda poco tiempo. Entonces, depende mucho de cada uno. A veces es un momento, a veces, como te decía, es un jefe que te habló mal y que roza la línea, pasa la línea que vos no tolerás. Es como una relación, ¿viste? Capaz que está, no sé, tengo una pareja, la relación está muy cómoda, pero uy, no estás contento y decís, bueno, no la quiero dejar, la verdad que empezar de cero y todo, pero sabes que no funciona. Y capaz que un día hay una pelea, un día hay algo que decís, bueno, ahora sí, basta, y ahí sí quizás tomás la decisión. Eh, para mí lo ideal es ya ir tomando conciencia antes y no esperar a un momento así tanto, ¿no? Pero a veces es lo que pasa para mucha gente. Claro. Y decís que cada persona tiene un umbral de dolor distinto. Por ejemplo, uno a la primera que se pelea con el jefe ya cambia. Y uno que se pelea con el jefe, pero después se pelea con el compañero y después falta trabajar. O sea, como que tiene un umbral más de dolor. Decís que varía, o sea, es específico de cada persona eso. Sí, varía. A ver, yo creo que hay dos cosas. Hay un tema de valores y un tema de necesidades. Eso es una pregunta interesante porque, a ver, hay personas, por ejemplo, que tienen determinados valores de el respeto, por ejemplo. Es un valor súper importante. Y no solo el valor, sino cómo lo evalúan ese valor. Entonces, cómo te hablan es algo que si te hablan mal, ya es algo que vos no tolerás. Quizá otra persona dice, bueno, pues ya mañana se le va a pasar. Todos son días que todos tenemos. Entonces, o sea, nada tiene significado excepto el significado que nosotros le damos. Entonces, si alguien le da ese significado que es medio calentón o medio así, quizá tenga el umbral de tolerancia menor. Y después están la teoría de las 6 necesidades humanas, que es una teoría muy interesante que es, según, todos tenemos 6 necesidades. Ahora las nombro. Pero el orden en que valoramos esas necesidades es diferente. Porque la teoría de Maslow es como una pirámide, ¿no? Que vos empezás las necesidades más básicas y después vas subiendo a otras necesidades que son más evolucionadas hasta la autorrealización, ¿no? Esto dice que hay 6 necesidades. Mira, sí hay 4 que son más de abajo y las 2 son de más arriba, pero se pueden ordenar como sea. La primera es la necesidad de certeza. Que nosotros tenemos una necesidad de seguridad. Seguridad de sobrevivir, seguridad de tener un techo, de tener un trabajo, seguridad de que vamos a lograr lo que queremos, que vamos a tener la vida que queremos. Esa es una necesidad, bueno, básica del ser humano, pero no todas las personas la valoran igual. Después tenemos una necesidad de variedad, incertidumbre, variedad, que es hasta contradictoria con la primera, porque necesitamos certeza, pero a su vez necesitamos variedad. Pero lo que pasa es que si tenemos certeza todo el tiempo, también es aburrido. Si tenemos variedad todo el tiempo, capaz que no nos comprometemos a nada. Entonces, es como que hay que buscar un balance. Certeza, variedad.
Te la hago rápida. Importancia, que es sentirnos reconocidos, sentirnos importantes, sentirnos diferentes a los demás, destacarnos. Y conectar con otras personas. Conexión o amor también puede ser, estar en la misma necesidad. Entonces, certeza, variedad, importancia, conexión y amor. Y después están crecimiento y contribución, que son un poco más arriba. A ver, eso es así dicho muy rápido. Pero ¿para qué les cuento eso? La certeza, por ejemplo, hay personas que valoran la certeza como la número uno que valoran. Es lo principal que valoran. Y hay personas que quizá valoran más, no sé, el crecimiento. Entonces, imagínense, van a tomar completamente decisiones, van a tener vidas completamente distintas. De hecho, todos necesitamos esas 6 cosas, pero cambiar el orden un poquito. Es como si, no sé, llamás a un número, querés llamar a Estados Unidos y terminaste cambiando un dígito y terminaste llamando a Canadá o a México porque es el orden. Y capaz que un dígito te cambia, te va a otro país. Entonces, esto es lo mismo. Una persona, imaginen una vida de una persona que la certeza, la seguridad sea la necesidad número uno. Y probablemente tenga un trabajo estable, un trabajo fijo, un trabajo que ya sepa qué hacer. Y quizá, no sé, va de vacaciones al mismo lugar, quizá no asuma grandes riesgos. En exceso es un problema. Dice Tony Robbins, la calidad de nuestra vida es directamente proporcional al grado de incertidumbre que podemos tolerar. Porque todo lo grandioso en la vida requiere un riesgo, ¿no? Pero al punto que voy, contestando tu pregunta, es, el que necesita mucha certeza quizá tenga un umbral de tolerancia más grande a, por ejemplo, quedarse donde está si quiere emprender, por ejemplo. Porque, dejar este trabajo y el sueldo y todo, capaz que le da demasiado miedo. A una persona que busca el crecimiento y siente que hay una oportunidad de negocio, de un emprendimiento, y capaz que necesita cierta certeza, pero no sé, ahorrará un poco de plata y en algún momento se aseguro que se va. Porque valora más eso. Yo me acuerdo en un momento cuando hice estudié administración de empresas, me dieron una beca para estudiar un cuatrimestre en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y yo no tenía tanta plata. Porque, a ver, allá la beca te paga los estudios, pero después vivir en Nueva York es carísimo. Un buen ambiente sale de 3, 4 mil dólares. Entonces, necesitaba bastante dinero y más o menos con los ahorros que tenía, llegaba justo, me quedaba en cero. A ver, yo soy una persona que necesito cierto grado de certeza, o sea, tenía un trabajo en ese momento, todavía estaba trabajando en relación de dependencia y decía, ¿qué hago? Pero puse en la balanza, en mi caso, crecimiento es la necesidad número uno. Entonces, en un momento dije, bueno, yo me voy, que pase lo que pase. Voy a hablar con mi jefe, le digo que me voy, a ver si me banca el laburo, era por unos meses, si no renuncio. Y mi jefe, bueno, al final me dijo, bueno, andá y después volvés y seguís laburando acá. Pero igual podía llegar a quedarme sin plata porque justo tenía el dinero. Me acuerdo que volví y me habían quedado algo de plata que hasta que cobré, viví con eso y cuando cobré el sueldo tenía 5 pesos argentinos en la billetera, no me quedaba más. Y si yo me hubiera quedado sin trabajo, yo no sé qué hacía, porque el tiempo que te puede llevar a conseguir un trabajo, yo no sé, pero yo con tal de crecer, era una oportunidad para mí de crecer y lo hice. Como que me arriesgué a salir de mi zona de confort. Ahora, otra persona que necesitaba la certeza, capaz que no lo hacía. Entonces, eso es como que cada uno está configurado a nivel de cerebro y después también se puede entrenar. Una persona que necesita certeza, le podés hacer ver un poco todo lo que se está perdiendo también y en algún momento puede llegar a estirarse un poco como para decir, bueno, me la juego, ha pasado. Quizá no es la persona que más va a hacer un súper riesgo, pero a ese tipo de personas, en los coaching que yo he hecho, la vamos haciendo hacer de a poquito, como determinados riesgos más chiquitos, pero sostenibles, y a la larga pueden lograr mucho también. ¿Te contesté la pregunta ahí? Sí, perfecto. Es muy bueno recalcar esto que mientras mayor incertidumbre podés sostener, mayor como tu nivel de éxito, podríamos decir. Claro, porque digamos que el gran crecimiento, ¿cuándo se da el gran crecimiento? A ver, ahí Bob Proctor habla de 3 tipos de objetivos, ABC, y eso lo explica muy bien. El objetivo A es algo que vos ya sabes cómo hacer, simplemente tenés que ponerte a hacerlo. Es decir, no sé, pintar la casa, por ejemplo. Suponiendo que sepas pintar, yo capaz que no lo hago bien, pero decir, bueno, me tengo que poner, y capaz que más o menos tenés que hacer un plan de, sí, comprar pintura, pero vos en tu mente ya sabés exactamente todo lo que tenés que hacer. Ese es un objetivo que no es muy desafiante. El objetivo B es ya un objetivo que necesitas aprender algo, que necesitas que con las habilidades que tenés hoy no lo lográs. No sé, soy abogado, no sé, quiero ser programador web, por ejemplo, por decir algo. Y no lo sabes hacer, vas a tener que capacitarte, vas a tener que... Tiene un poco de incertidumbre, pero bueno, más o menos con esfuerzo lo puedes hacer. El objetivo C es todavía más ambicioso que el B en el sentido de que es algo que no tenés ni idea cómo hacer. Ponele, alguien que
está trabajando o tiene un negocio y gana determinado dinero. Capaz que le va bien, pero necesita su trabajo para vivir. Y quiere ser financieramente independiente. Y no conoce otro modelo de negocio, no sabe mucho de inversiones. Entonces dice, a ver, quiero vivir no sé, de mis ingresos pasivos, pero no sé, porque, a ver, puedo ganar más trabajando más, pero ¿hasta cuándo? Y cambiar el modelo ese es un paradigma nuevo y es un objetivo que no sabemos cómo hacer. Entonces, hay una incertidumbre sí o sí en el medio, que son los objetivos que más nos hacen crecer en realidad, ¿eh? Pero en el medio hay mucha incertidumbre. Entonces, para una persona que no tolera la incertidumbre, nunca va a aspirar a ese tipo de objetivos. Entonces, va a estar como que dentro de los objetivos A y B, lo que son menos ambiciosos. Y de hecho, a veces la necesidad de certeza es tan fuerte y el nivel de miedo que está relacionado, ¿no? Porque el miedo a la incertidumbre, la necesidad de certeza, a veces inhibe nuestro deseo. Hace que a veces no deseamos algo porque nos da tanto miedo que ya desear, yo una frase que digo, desear requiere coraje. Porque cuando vos deseas algo, vos estás aceptando que lo que tenés ahora no es por lo menos tan bueno como lo que vos querés y hay algo más ahí. Y si vos empezás a desear, yo quiero esto, hay algo que te dice, y vas a tener que hacer algo para tenerlo. Porque desear algo que no voy a tener nunca o que no puedo tener es doloroso. Entonces, ¿para qué lo deseo? Prefiero sacarlo de mi conciencia y no desearlo. Si yo deseo algo, y eso me está empujando. Para las personas que necesitan mucha certeza, a veces no desean. Entonces, alguien que necesita mucha certeza, capaz que tiene el sueño inconsciente de ser emprendedor. Le encantaría irse a laburar a la playa y mandar a pasear al jefe. Pero esa necesidad ni siquiera se lo permite desear. Yo he trabajado con clientes que le doy la posibilidad y me dicen, mira, eso está fuera de mi radar por ahora. Veamos cómo cambiar de laburo. Me dice. Después están a ayudarlo a llegar ahí. Y hay personas que ya dicen, no, mira, eso no, por ahora no me va a llevar mucho, ese es mi próximo paso dentro de los próximos 5 años. Y capaz que quieren algo parecido a eso, pero menos ambicioso, un trabajo mejor, un trabajo más libre, que me dé más libertad. Entonces es una aproximación a ese objetivo ambicioso que no se animan a desear dentro de lo que se animan a hacer. Y capaz que eso le da miedo y lo hacen. Pero en resumen, si no toleramos la incertidumbre, y no vamos a aspirar a mucho. Que ojo, eso no quiere decir, porque después está el otro extremo, no quiere decir, no sé, en el caso laboral, lanzarnos así de, renuncio y después veo qué hago. Eso le llamamos suicidio financiero. Que a ver, quizá hay personas que lo hacen y les va bien, ¿eh? No digo que no, hay casos extremos que lo han hecho, porque también te desafía todos tus recursos a hacer. Conozco, no sé, artistas que si yo me voy a Los Ángeles y bueno, voy a ver qué pasa. Y van con $10, ¿viste? Conozco muchas historias. Pero bueno, yo lo que sugiero es tener un plan. Tener un plan que, bueno, puede estar abierto. Llega un momento que va a ser un poco incierto, pero por lo menos tener una idea de por dónde moverse. Pero sí, en resumen, la gran necesidad de certeza te ata y quizá tenés una vida más predecible. Y en extremo es una vida aburrida porque vas a estar haciendo siempre lo mismo, no vas a salir mucho de ahí. Y, o sea, antes hablábamos del umbral de dolor, que por ahí es más como ya intrínseco de uno. El umbral de por ahí incertidumbre que tiene uno, ¿eso se puede mejorar, se puede trabajar o también es algo medio intrínseco de uno que naciste ya así? Sí, yo creo que se puede trabajar. Y la forma de trabajarlo, de hecho la trabajé mucho eso, también en mí mismo. Yo vengo de una familia que era muy de tener todo bajo control, la certeza, con el trabajo seguro, digamos, como que yo fui un poco la oveja negra de mi familia, porque si hubiera sido la expectativa de mi familia, y por eso ahora hablamos esto de los mandatos y todo, yo nací en Uruguay. La expectativa de mi familia era que yo, bueno, me quedara en Uruguay, de que tuviera un trabajo público, porque el trabajo público es lo más seguro, que no te van a despedir y ganás bien, bueno, profesional por lo menos. Y bueno, no sé, capaz que tenía una casa, otra casa en la playa, me casaba, tenía hijos, por ejemplo. Bueno, no sé, eso era un poco también lo estoy... nunca mis hijos me dijeron eso, pero sí estaba la seguridad del trabajo seguro que era lo público. Y bueno, yo nunca trabajé en ningún lugar público, de hecho después dejé mi trabajo, dejé mi país, no me casé, no tuve hijos y nunca tuve una casa en la playa, que eso sí me gustaría. Pero ¿qué fue lo que me motivó a eso? Y bueno, volver a lo mismo, el placer y el dolor. O sea, yo en un momento como que tenía hambre de más. Yo tenía, a ver, mi familia venía de la necesidad de certeza. ¿Viste cómo le decía eso de cambiar un dígito en el teléfono? Bueno,
la necesidad, yo creo que mi familia de certeza era el número uno. Yo tenía necesidad de crecimiento por arriba de certeza. Y después, como tenía que, si quería crecer, tenía que arriesgar, después le fui dando menos importancia a la certeza y como que lo fui cambiando. Pero la verdad que me costó un montón. Yo me acuerdo cuando renuncié, por ejemplo, ¿no? a mi trabajo, que en ese momento estaba trabajando para Google y estaba con una consultora, no era empleado de Google, pero estaba de cierta manera en relación de dependencia, estaba ahí y era dejar para dedicarme a lo mío 100%. Cuando mandé el telegrama, me acuerdo que lo venía pensando, esos días me levantaba temblando de miedo, como que digo, hoy no vas a tener la prepaga, que además es como una jaula de oro. En Google teníamos de todo, teníamos la mejor prepaga, teníamos buen sueldo, tenías todo ahí, tenías gimnasio ahí, tenías todas las comidas, te podías dar una ducha, te podías dormir una siesta ahí en Google. Era todo como para que te quedes ahí. Jugábamos al ping pong, me acuerdo, porque un tiempo teníamos tiempo libre y jugábamos al pool, hacíamos campeonato. Y decía, irme de acá, decía yo, como que era ilógico un poco, ¿no? A veces tenés que seguir esa pasión más allá de la lógica. Y la verdad que sí, temblaba de miedo y un poco estaba mi necesidad de certeza, pero tenía tantas ganas de hacer otra cosa y estaba tan cansado que en algún momento dije, a ver, esto así no es vida, ¿no? Porque, ¿qué es vivir? ¿No? Ahí nos ponemos un poco filosóficos. El otro día en broma, ahí, no me acuerdo con quién fue, si era con un cliente o qué, estábamos escuchando una canción de Arjona que se llama Vivir sin ti es posible, que le canta a una chica que le dice, sí, estoy sin vos y vivo, no tengo problema en vivir. Capaz que como otros que le dicen, no puedo vivir sin vos, no, yo sí puedo, pero vivo porque estoy vivo, porque mi corazón late, pero es una vida muy mala. Entonces, en realidad, para mí la vida real es estar con vos. Una cosa así le dice. Entonces, yo sentía que era una vida que no estaba viviendo así realmente, plenamente. Entonces digo, ¿qué puede pasar? Que me muera, que termine en la calle y bueno, yo me arriesgo, porque nada es peor que estar muerto en vida. Así me sentía yo, así de mal la estaba pasando. Yo no sé si todo el mundo llega a eso. A veces no llegan o a veces no toman conciencia de eso. Y en ese caso, bueno, para mí es hacerlo o hacerlo. No hay otra opción. Después, bueno, con algunos clientes los tuve que un poco ayudar a llegar ahí. Y es un cambio muy personal que, bueno, viene de uno mismo. Uno tiene que adueñarse de ese cambio y decir, bueno, lo quiero. Es válido también alguien que no lo quiere hacer. Y bueno, es una decisión muy personal. Mi pregunta es, ¿vos podés llegar a tener el nivel de inconsciencia de estar ese muerto en vida y pasar toda tu vida muerto en vida y después darte cuenta? ¿O el muerto en vida significa un cambio para la persona y cambiar de identidad, cambiar de las cosas que haces? O capaz que podés ser vos, tu identidad es ser ese muerto en vida. Y a ver, pasa que, claro, estamos construidos, ¿no? Porque ¿qué es la identidad? O sea, estamos construidos también por muchos mandatos de lo que deberíamos ser, de lo que se espera de nosotros. Yo he conocido gente que llega grande y quizás recién ahí se da cuenta que vivió una vida que no era la vida que quería. Y a veces se da cuenta tarde. A veces quizá alguien no se da cuenta nunca y vive en una inconsciencia total. Todo depende del grado como de evolución personal que uno pueda tener y desarrollo personal que uno pueda tener, ¿no? Para alguien que no le gusta mucho indagarse a uno mismo. A ver, conozco personas más grandes que quizá, a ver, hoy en día ya cada vez pasa menos eso. Porque hoy en día tenemos todo, tenemos un montón de herramientas de desarrollo personal y todo que es como muy fácil, digamos, tomar conciencia de algo mucho más que antes, que capaz que era hasta difícil ir a un psicólogo y hay temas que eran tabú, entonces no los hablabas con tu familia, con tus amigos. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Capaz que no tenías mucho tiempo solo porque tenías hijos y tenías que estar todo el tiempo laburando para ellos, 3 laburos. Entonces, antes lo veía muy común. Yo creo que hoy en día, y como que es más difícil no darse cuenta y van cambiando los valores. Digo, por suerte, las nuevas generaciones van queriendo eso, van queriendo rebelarse contra eso que no les gusta, cada vez más rápido. Porque, a ver, y ahí nos vamos un poco a la sociología y a bueno, la historia. ¿Qué pasa con los baby boomers? No sé, las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, o capaz que antes también, los tradicionalistas, creo que la generación anterior, eran personas que necesitaban certeza. Había que trabajar, había que reconstruir el mundo, y esa era la... Entonces, no es raro que capaz que sus abuelos buscaban más eso, no todos, o sea, hay unos que eran emprendedores y les iba bien, buenísimo. Pero no era raro que en esa época se buscara la certeza, porque tener un buen trabajo
era el éxito, porque a ver, estabas reconstruyendo un mundo que venía golpeado después de una guerra. Entonces, ahora, hoy en día, capaz que pasa menos eso, ¿no? Que puede haber alguien que se engañe mucho y que tenga tanto miedo que no quiere ni verse a sí mismo, pero por suerte pasa menos. Eso es lo que yo siento, por lo menos hoy, en lo que veo. Sí, sí. Por suerte. Sí, gracias a Dios. Si volvés a tener 20, hoy, o sea, volvés con todo lo que sabes hoy, pero volvés a tener 20, ¿qué te dirías a vos? Muchas cosas. 20, 25, ahí cuando estaba... Claro, sí, sí. A ver, es fácil, digamos, con el diario del lunes, ¿no? Porque, a ver, sí, haría las cosas más rápido, ¿no? Todo eso, pero hoy les dije que las personas se arrepienten más de lo que no hacen. Bueno, capaz que ser un poco más atrevido con las cosas, ¿no? Yo de chico era re tímido. De hecho, en la adolescencia me hacían bullying y yo como que no era muy bueno socialmente, entonces o me tenía que agarrar a piñas o capaz que no tenía esa cancha como para responderle con una broma o algo así, que no sé, no sé, un actor ya viejo, no sé si era Enrique Pinte, me acuerdo que era gordito, que le hacían bullying por ser gordo, y él mismo empezó a como hacer un jiu-jitsu con su humor, y entonces él mismo se reía del mismo, que cuando había alguien le decía, a ver, ¿me puedo sentar en esta silla? Capaz que si no se rompe, antes de que le dijera, mirá, se va a romper. Entonces, como que aprendió esa habilidad social, que después, bueno, se dedicó a eso, pero yo no tenía esa habilidad social como para eh, y ser más atrevido. Me hubiera gustado eso, no sé cómo lo hubiera aprendido, pero por lo menos animarme a más. En esa época todavía no teníamos YouTube como para... Hoy en día buscás así, ya te lo pones a aprender, un podcast con ustedes, no sé, algo y ya lo aprendés, pero antes no era tan así, entonces por lo menos animarme a más. No sé, en la adolescencia era hablarle a una chica, por ejemplo, cuando festejaban más los cumpleaños de 15, me acuerdo que eh, había chicos que la sacaban a bailar a una chica y yo no me animaba porque no sabía ni qué decirle, era como que tan así inepto socialmente. Y hay algo que me imagino, y eso es uno de los dolores, que me volví a casa en el taxi o en el bondi y digo, no lo hice. Y por eso me arrepentía de lo que no hacía. Y yo creo que esa adolescencia, siendo tímido y no haciendo cosas que quería, después fue que me moldeó a decir, de más grande ya está, no, lo hago porque no puedo seguir así. Creo que volvería a hacer esas cosas. Después otra cosa que me haría también, que haría, invertir. Que yo, claro, también lo mismo. Hoy en día es muy fácil invertir. Cualquiera invierte desde el teléfono. Antes necesitabas un broker o algo así. Pero por lo menos haberme leído un libro de inversiones o algo. Porque, a ver, si estás en los 20, 25 y tenés, para mí, muchos años como para poder invertir y sacarle una buena rentabilidad a algo. Y no sé, me hubieran contado, no sé, tener un canal tipo joven inversor, así alguien que me enseña a invertir de chico. Si invierto a los 20, yo qué sé, para los 35 ya lo dejo así y no sé, compro Bitcoin, algo así. Me lleno de guita después, o ya voy asegurando un patrimonio para lo que sea que quiera hacer después. Eso fue algo que yo, claro, no es que no quise aprenderlo, ni siquiera tenía conciencia de eso. Para mí venía con el paradigma del trabajo duro y bueno, por ese lado. Y no sé, por el lado de explorar más cosas, de haberme animado a más y eso, la verdad que creo que hubiera sido, por un lado, una vida más interesante, por otro lado, también lo que somos moldea lo que fuimos, digo, es parte de nuestra historia personal y moldea un poco lo que hicimos. Y yo creo que de alguna forma nos lleva a eso. Si yo hubiera sido más canchero y todo eso, capaz que hoy en día no estaría haciendo coaching, porque fue un poco lo que me hace conectar con la gente que quizá tiene un problema parecido al que yo tuve, que decir, la puta, no quiero que sufra lo que yo sufrí. Y esa empatía que tengo, yo no sé si la tendría. Capaz que era más frío. Entonces sí, a ver, digamos, como el juego está bueno, siempre pienso en eso que me gustaría, pero también está bueno aceptarse a uno como es, ¿no? Porque donde está el mayor dolor y las experiencias más duras, como dicen, cuando más grande la lucha, más glorioso el triunfo. Y no digo que haya que sufrir por sufrir, pero yo creo mucho en la sabiduría de la vida, que si te da una situación es porque podemos salir adelante, la podemos resolver, capaz que nos hace sudar y nos hace darlo todo, pero salimos y salimos más fuertes que antes. Así que en ese sentido estoy agradecido por las cosas. Es fácil decirlo después, no en el momento, pero sí, hoy en día lo veo así. Y como para ir cerrando, una persona que escuchó todo el podcast y se
está dando cuenta que capaz que no se conoce lo suficiente o se quiere conocer más. ¿Qué consejos accionables le das para que empiecen este como camino de desarrollo personal que para mí es como un juego infinito que nunca se termina? Sí, sí, no termina. Hoy en día creo que hay demasiada información. Pero bueno, estas preguntas que ustedes que fueron haciendo, está bueno que cada uno se las haga, ¿no? Si es, por ejemplo, que está por empezar una carrera o si está por avanzando y ver si le gusta, está bueno hacer un check, ¿no? Tener como un feedback y decir, bueno, a ver, voy a estudiar esto. Y separar, ¿no? Como decíamos, un poco tocando lo que veníamos hablando, los deseos auténticos, que eso a veces es difícil porque los deseos nuestros son nuestros realmente, ¿no? Dice, yo quiero algo. ¿Es realmente quiero o a veces estamos tapados por deseos de nuestros viejos mandatos, todo esto que hablamos, ¿no? Entonces, preguntarse, a ver, yo cuando pienso en eso, ¿me sale una sonrisa en la cara o es algo que es un tengo que más que un quiero? El tengo que, el debo versus el elijo es una diferencia importante. Está bueno preguntarte, a ver, si yo tuviera libertad absoluta, ¿haría esto? Entonces, empezar a hacer esas preguntas están buenas. A ver, ¿voy bien? ¿Quiero trabajar en esto? Yo me acuerdo que me preguntaron cuando estaba por terminar la facultad, creo, que me preguntas, mi hijo, ¿en qué empresa querés trabajar? ¿Qué pasa con esa pregunta? Presupone que voy a trabajar en una empresa, entonces no me consideré el hecho de emprender, por ejemplo, y capaz que esa es otra cosa que también, capaz que siendo más chico lo haría, exploraría por ese lado. Entonces, hacerse preguntas abiertas de cómo puedo tal cosa, eh, que te ayudan a ver nuevas posibilidades. Y si no, esto de si realmente estoy eligiendo lo que estoy haciendo, estoy conforme, empezar a ver la vida que tengo, va acorde con lo que yo quiero tener, estoy yendo en el rumbo correcto. ¿Cuál es esa visión de vida? ¿No? Una visión es, si yo te digo, si nos encontráramos en 3 años, ¿no? ¿Qué tendría que haber pasado para que te sientas orgulloso, orgullosa de tu progreso? Y ver si estoy llevando mi vida por ese lado. Entonces, esas preguntas me parecen re poderosas. Y después siempre, bueno, pueden buscar ayuda de alguien, un mentor o alguien que los pueda guiar. A veces si no es un amigo bueno, que puedas compartir por el hecho de compartir experiencias, o bueno, si querés alguien con más experiencia, un mentor, un coach que te pueda un poco guiar por lo que decía, lo de los puntos ciegos que a veces no vemos, y, y después animarse a ser sincero con uno mismo, porque no podemos escapar de uno mismo, ¿no? Entonces a veces hasta nosotros mismos nos engañamos, a que nos gusta algo que no nos gusta porque no queremos enfrentar algo que sabemos que hay un desafío importante si lo hacemos. Empezamos a ver que capaz que, no sé, hicimos una carrera, estudiamos 3 años y no nos gusta. Es duro reconocer eso. A mí me fue re duro. En un momento no lo quería ver. Pero como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque después es peor. Si lo ves, por lo menos después tomás la decisión. ¿Qué haces? Si no lo ves, ya estás sesgado a ir por un camino y no tenés opción. Porque una opción no hay decisión. Entonces, eso me parece fundamental. Ojalá que si le dejamos esto a la gente, ojalá que le pueda ayudar en estas cosas que son complejas y que de muy chico a veces terminamos decidiendo esto. Yo, la última para mí, que hablaste de una banda de Tony Robbins, como tener a Tony Robbins enfrente. Sí. ¿Cuál es la frase de Tony Robbins que se tiene que llevar la gente para cerrar? La que decís, váyanse con esto, que es muy importante. Mira, ya dije unas cuantas. Hubo una que medio que la dije por arriba, que para mí es, nada tiene significado excepto el significado que nosotros le damos. Esa frase así, a mí me abrió la cabeza, porque nosotros muchas veces terminamos asumiendo cosas, ¿no? De que, no sé, mira, mi jefe estaba serio hoy. Significa que está re desconforme con lo que yo hice. Ayer le mandé el reporte, está desconforme, me van a echar. Y empezamos a construir una serie de cosas que ya nos vamos a morir, más o menos. Capaz que el jefe está de mal humor por algo que no tiene nada que ver con nosotros y decimos, uy, está enojado conmigo, hice mal el laburo, me va a echar, no voy a tener dinero, ¿con qué pago el alquiler? Más o menos como que me muero. Y la verdad que es un significado. Porque, a ver, está el hecho de lo que pasa y después el juicio, el significado que le damos arriba de eso. Y yo empecé a trabajar con eso y digo, a ver, para esto, ¿qué significa esto?
Y a veces no sabemos lo que significa y por lo menos démosle un significado que nos sirva, porque muchas veces, o a veces nos damos por rechazado. A mí me pasaba desde más chico, no sé, le hablaba a una chica y capaz que no me prestaba mucha atención. Y yo decía, uy, me rechazó a mí. Y capaz que no estaba de buen humor, capaz que era algo de ella. O capaz que rechazó, no sé, lo que yo le dije, pero al sumo habrá sido mi frase. No es que me rechazó a mí. Cuando empezamos a internalizar cosas, que a veces creamos una realidad, vivimos en una realidad que en realidad es nuestra realidad de lo que interpretamos. ¿No? Es como que existieran infinitas realidades y de los significados que le damos a las cosas, nos estuviéramos poniendo unos lentes de cosas que nos hacen sentir frustrados, rechazados, que fracasamos en cosas que lo peor es que la mayoría de las veces no es verdad. Entonces eso, cuando pasa algo, ¿qué significa eso? De hecho, como para extenderlo un poco, Tony Robbins hace tres preguntas. Esto no es una frase, pero un poco elabora un poco más en esa frase. Dice, 3 preguntas, y son solo 3 preguntas que determinan la calidad de nuestra vida. Dice, ¿en qué me estoy enfocando? Porque, a ver, recibimos un montón de estímulos, porque la vista recibe, no sé, como 400.000 millones de bits por segundo, pero el cerebro no puede procesar todo lo que decíamos, entonces descarta. Hay información. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? ¿Nos enfocamos en cosas que estamos agradecidos o en lo que no tenemos? ¿En el presente o en el pasado o en el futuro? ¿En lo que funcionó o lo que no funcionó? Y realmente vos podés elegir cosas que en este momento te hagan sentir re feliz o re amargado, porque te aseguro que un perfeccionista que tiene el 99% bien y se enfoca en el 1% y se empieza a hacer manija y a dar manija, termina re deprimido. Y una persona, y hay personas que no tienen mucho y son agradecidas con lo poco que tienen. Entonces, el foco te da control de tu vida, que después no digo que no hagas cosas para estar mejor, pero con lo que tenés te ayuda un montón en enfocarte en aquello bueno. Después, bueno, ¿en qué te enfocás? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Veo eso. ¿Qué significado tiene eso? ¿No? O sea, hay una historia que decía que había 2 presos que miraban tenían una reja, así una ventanita chiquita que miraba para afuera, que había tierra, que estaba lloviendo y había barro y llovía. Y uno decía, miraba el barro así y le decía, estoy acá preso, me estoy hundiendo como el barro, como que lo veía que su vida se hundía. Y el otro decía, mi vida la puedo moldear como el barro. Por más que estoy acá, esto puedo moldear mi comportamiento y esto puede ayudarme al tiempo que esté acá, transformarme en una nueva persona. A ver, los dos estaban viendo el barro, pero ¿qué significado le dan? ¿En qué me enfoco? ¿Qué significado tiene? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Después, bueno, a partir de eso, ¿cuál es la acción que voy a tomar? Que dice, solo la acción produce resultados. Entonces, bueno, me fui un poco más de una frase, pero son esas 3 preguntas, pero el significado lo creamos nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Es re poderoso. No sé si tiene alguna más. No, yo por mí no. ¿Algo que quieras agregar vos? Y, a ver, mucha cosa, pero yo creo que sobre el tema del miedo, que ha sido como mi tema más central, que bueno, que presten atención a eso, a cómo el miedo nos domina, ¿no? Y cada vez que estén así, no sé, postergando algo o que digan, no, esto no lo voy a hacer porque tal cosa, porque está lloviendo, porque la pandemia, porque no es el mejor momento de la economía argentina, lo que sea, que pregunten si no realmente hay algo del miedo, porque es lo que a mí me limitó mucho. Entonces, a veces es tomar una acción, yo como le digo, la acción imperfecta masiva y realmente hacer algo te enseña mucho más que quedarte esperando y reflexionando para siempre. Como la frase esa de que vieron que cuando los militares la instrucción que dicen preparen, apunten, fuego para disparar, dicen que bueno, las personas que accionan, los emprendedores, es al revés, es preparen, fuego, apunten, porque sí, se preparan un poco, pero después ya disparan, no están mucho tiempo apuntando y viendo, disparan. Entonces ven dónde quedó el tiro y dicen, bueno, tengo que disparar un poco más a la izquierda, listo. Entonces en 2 tiros están mucho más adelante que se quedó media hora preparando. Entonces bueno, enfrentar el miedo y accionar. Para mí la acción es lo mejor, perfecta, imperfecta, que te salga bien, te salga mal, pero fracasamos el 100% de los intentos que no hacemos. Eso es mi reflexión y lo que ha sido mi vida. Buenísimo. Me encantó. A mí también. Y fue Me volvió loco. Es para hacer parte 2, parte 3, parte... Yo me ponía a hablar y nada más estaban muy buenas las preguntas de ustedes. Viste que y de hecho había más que no hicieron y estaban buenas también. Sí.
Pero bueno, ¿Cuánto tiempo estuvimos? Y ahorita y... Sí. Para mí ahorita y 10 minutos, creo. sí. Por ahí. Bueno, nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que la verdad que... La Estaban verdad. buenas, me hicieron pensar, pero estaban buenas y algunas nunca me las habían hecho.